Buen día para todos. Vamos a mirar las derivadas de las funciones trigonométricas inversas. Si vemos, nos dicen y igual a seno a la menos 1 de f de x. F de x es el ángulo. O también podemos decir que es y igual a arcoseno de f de x. Lo que vamos a hacer es encontrar esa derivada. Lo primero que hacemos es, como tenemos seno a la menos 1, vamos a aplicar seno a ambos lados. O sea que nos quedaría seno de y igual, como estamos aplicando seno a ambos lados, este seno a la menos 1 se cancelaría, o sea que nos daría solamente f de x. Y ahora vamos a derivar implícitamente. La derivada del seno es coseno, ¿sí? Coseno de y por la derivada del ángulo, que sería y'. Igual, y la derivada de f de x es f' de x. Y lo que vamos a hacer es despejar y' o la derivada de y. Si la despejamos, ¿qué nos quedaría? Nos quedaría f' de x sobre el coseno de y. ¿Sí? Porque está multiplicando, va a pasar al otro lado a dividir. Miremos una identidad trigonométrica, una identidad pitagórica. Nosotros sabemos de que seno al cuadrado de y más coseno al cuadrado de y es igual a 1. Esa es una identidad pitagórica. Lo que vamos a hacer es despejar a coseno de y. ¿Y por qué? Pues para ver qué equivalencia me da coseno de y. O sea que este seno cuadrado está sumando, va a pasar al otro lado a restar. Nos quedaría coseno cuadrado de y sería igual a 1 menos seno cuadrado de y. Y sacamos raíz cuadrada a ambos lados para poder cancelar este cuadrado. O sea que nos daría coseno de y sería igual a la raíz de 1 menos seno al cuadrado de y. Listo. Ahora, ¿qué nos quedaría? Coseno de y sería raíz 1 menos, y vemos de que tenemos seno de y. Pero seno de y, no miremos el cuadrado, solamente miremos seno de y. Pero seno de y, ¿quién es para mí? Seno de y es f de x. O sea que esto nos daría f de x, ¿pero qué? Al cuadrado. ¿Listo? ¿Sí? El seno de y era f de x, pero como está al cuadrado, entonces sería f de x al cuadrado. Lo que vamos a hacer es reemplazar este coseno de y aquí. O sea que la derivada que nos daría sería f' de x sobre coseno de y, pero coseno de y es raíz de 1 menos f de x al cuadrado. Listo. Y esta es la fórmula para derivar el seno a la menos 1 de f de x. ¿Listo? Ahora miremos y igual a coseno a la menos 1 de f de x o arcocoseno de f de x. Hacemos el mismo proceso, ¿sí? Es similar el proceso y vamos a llegar a que la derivada de esta expresión es igual a esta, pero con negativo. O sea, menos f' de x sobre la raíz cuadrada de 1 menos f de x elevado al cuadrado. ¿Listo? Esta sería la derivada cuando tenemos coseno a la menos 1 de f de x. Miremos ahora la derivada de la tangente a la menos 1 de f de x, o también se puede decir arcotangente de f de x. Hacemos el mismo proceso de las derivadas anteriores. Aplicamos acá en este caso tangente a ambos lados. O sea que tendríamos tangente de y es igual, como aplicamos tangente a ambos lados, nos quedaría aquí solamente f de x. Y vamos a derivar implícitamente. La derivada de la tangente es secante al cuadrado de y por la derivada del ángulo, o sea, la derivada de y. Y esto es igual a la derivada de f de x. Y vamos a despejar y'. O sea que y' sería igual a ¿quién? A f' de x sobre, como esto está multiplicando, va a pasar a dividir secante al cuadrado de y. Para este vamos a utilizar otra identidad pitagórica. Tenemos
que tangente al cuadrado de y más 1 es igual a secante al cuadrado de y. Esa es una identidad pitagórica. Vemos de que acá ya tenemos despejado secante cuadrado de y, que es lo que tenemos acá. O sea que nos quedaría secante al cuadrado de y va a ser igual. Y tenemos tangente al cuadrado de y. Pero nosotros sabemos de que tangente de y es f de x. Pero como está al cuadrado, o sea que sería f de x elevado que al cuadrado. Y más 1. O sea que este secante al cuadrado de y, que digamos es equivalente a este, lo vamos a reemplazar acá. Nos daría entonces, la derivada sería f' de x sobre esto que nos dio f de x al cuadrado más 1. Y esta es la fórmula para poder derivar tangente a la menos 1 de f de x. Ahora para poder encontrar la derivada de la cotangente a la menos 1 de f de x, es el mismo proceso y vamos a llegar a que la derivada es esto mismo, pero con signo negativo, o sea que nos daría menos f' de x sobre f de x al cuadrado más 1. Pero acá cambiamos la identidad pitagórica para trabajar esta derivada inversa. Y la identidad pitagórica que trabajamos acá es cotangente al cuadrado de y más 1 es igual a cosecante al cuadrado de y. Esta sería la ayuda para poder llegar a esta derivada. Ahora miremos cómo sería la derivada inversa de la secante a la menos 1 de f de x. Y vamos a encontrar la derivada de esta función inversa. Lo que vamos a hacer es, como tenemos secante a la menos 1, vamos a aplicar lo mismo, secante a ambos lados. O sea que nos daría secante de y va a ser igual a ¿quién? A f de x. ¿Sí? Porque ya estamos aplicando secante a ambos lados. Y derivamos implícitamente. La derivada de la secante es secante por tangente por la derivada del ángulo, que sería y', igual, y la derivada de f de x es f' de x. Ahora vamos a despejar y', o sea que sería y' va a ser igual a ¿quién? A f' de x sobre secante de y por tangente de y. ¿Sí? Esto que está multiplicando lo vamos a pasar al otro lado a dividir. Y vamos a utilizar una identidad pitagórica. Tenemos que tangente cuadrado de y más 1 es igual a secante al cuadrado de y. Con esa identidad pitagórica comenzamos. Primero que todo, vamos a despejar, vamos a saber quién es. Bueno, secante de y, ¿quién es para mí? Secante de y es f de x, o sea que este ya lo tenemos. Ahora vamos a encontrar quién es tangente de y, que tangente de y no está aquí en ningún lado. Y tangente de y lo podemos sacar de acá. Lo que vamos a hacer entonces, esto que está sumando lo vamos a pasar a restar. Nos quedaría tangente cuadrado de y va a ser igual a ¿quién? A secante cuadrado de y menos 1. Y como vamos a encontrar es tangente de y tenemos tangente cuadrado, le aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. O sea que tendríamos tangente de y va a ser igual a ¿quién? A la raíz de la secante al cuadrado de y menos 1. Pero nosotros sabemos quién es secante de y. Secante de y, ¿quién es para mí? F de x. O sea que tendríamos tangente de y sería igual a ¿quién? A la raíz de f de x, pero elevado ¿quién? Al cuadrado, porque aquí está el cuadrado, menos 1. Y esto que tenemos acá lo vamos a reemplazar entonces. ¿Cómo nos quedaría la derivada? Nos dice que es f' de x sobre... Ya sabemos quién es secante de y, que secante de y es ¿quién? F de x. O sea que sería f de x por... Y tangente de y, pero tangente de y es ¿qué? La raíz... ¿De quién?
de f de x al cuadrado menos 1 y cerramos la raíz. Y esta es la fórmula para poder derivar secante a la menos 1 de f de x. De la misma forma que hicimos esta derivada, podemos hacer esta derivada. Y vamos a llegar a que la derivada de cosecante a la menos 1 de f de x es exactamente igual a esta, pero con un negativo. O sea que sería menos la derivada de f de x sobre f de x multiplicado por la raíz de ¿quién? De f de x al cuadrado menos 1. Y esta sería la fórmula para poder derivar cosecante a la menos 1 de f de x. Únicamente que acá para esta derivada utilizamos la identidad pitagórica cotangente cuadrado de y más 1 es igual a cosecante cuadrado de y. Esta sería la ayuda para poder llegar a esta derivada. Bueno, espero les haya gustado el video. No olviden suscribirse a mi canal y darle me gusta.